Buenas tardes, Azucena. Gracias. La maestra Nadia Robles, directora del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas en la línea. ¿Cómo está, maestra? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Azucena, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la comunicación. A ver, maestra, denos una idea concreta de dónde estamos parados respecto al tema del fentanilo, sobredosis, consumo en México, en qué grupos, qué tan grave es este tema en nuestro país, maestra. Bueno, sin duda es un tema que causa preocupación, pero debo decir que estamos bastante distantes de lo que últimamente se ha mencionado respecto a la preocupación en Estados Unidos. No dejemos de notar que ellos están en una tercera década de una ola de muertes por sobredosis relacionada con opiáceos, primero con medicamentos, luego con heroína y ahora con fentanilo. Uh-huh. Lo que nosotros vemos actualmente es que el consumo de estas sustancias se ha dado en grupos que ya consumían otro tipo de sustancias como la heroína y que empezaron a encontrar estas mezclas. Incluso pueden tener mejores efectos, así lo describen los usuarios, pueden tener un síndrome de abstinencia menos doloroso y menos molesto, y es por eso que están empezando a migrar este tipo de sustancias. También debo decir, Azucena, que no es una sustancia que esté consumiéndose a nivel general. Hemos visto sí una alza de casos, pero en promedio recibimos en toda la Red Nacional de Atención a las Adicciones 120,000, 130,000 casos, y de 130,000 casos que se presentaron en 2022 por todas las sustancias, uh-huh, el fentanilo representó 319 casos. 319. Si bien es un incremento respecto al año anterior, que fueron 184, cuando tú ves todo el grupo de personas consumidoras que acuden a recibir tratamiento, 319 de 130,000 personas es una cantidad ínfima. Pero justamente por eso hemos identificado dónde están estas personas, en qué lugares, y pues podemos ver que en municipios muy específicos es donde estas personas están acudiendo a solicitar atención, que es en algunas ciudades que se encuentran cercanas a la frontera norte. ¿Qué es Tijuana? ¿Qué ciudades específicamente tienen ustedes detectadas? Específicamente tenemos Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, algunos casos en Hermosillo, también algunos casos en Ensenada y en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Ahora, doctor, maestra, estos datos que me da de 130,000 llamadas o reportes que ustedes recibieron por consumo de estas sustancias, 319 son por fentanilo, ¿son del año pasado? Son del año pasado. Del año pasado. Yo no quiero decir un caso es grave, es decir, esto en cualquier momento se puede convertir en algo más grande, en algo más preocupante, no en los niveles en los que está Estados Unidos, por ejemplo. No, estamos realmente muy lejos, sobre todo porque estamos viendo una situación, ¿no? Una transición en ciertas localidades del país que se va moviendo y va variando, pero para nada estamos cercanos realmente a una situación nacional que se ha venido dando en Estados Unidos, como te decía, desde hace casi 30 años. Si me da el dato de 319 el año pasado en México, ¿tendrá el dato de cuántos casos se reportaron en Estados Unidos? En Estados Unidos tenemos miles de casos, ya se ha mencionado incluso que hay alrededor de 107,000 muertes relacionadas con el uso de fentanilo. Y no todas las personas fallecen las que consumen fentanilo, pero es un nivel bastante alto que habla también de toda la expresión del consumo a nivel nacional. ¿Cuál es la información que ustedes tienen acá? ¿Se produce el fentanilo? ¿Se importa? ¿Se produce con algunos estupefacientes? ¿Se fabrica? ¿Cuál es la información que tienen respecto a cómo se usa esta droga aquí o cómo se produce o cómo llega a los usuarios? Son las 6:23. La maestra Nadia Robles está en la línea, directora del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas. Maestra, gracias. Le preguntaba qué información tienen respecto a cómo llega esta sustancia, el fentanilo, a los consumidores finales, maestra. Pues llega regularmente en presentación de pastillas. Ahora sabemos que hay algunas sustancias que suelen llamar M30, que vienen en forma de pastilla, que simulan ser oxicodona. Los usuarios ahora vemos un cambio que ya saben, ¿no?, que están consumiendo fentanilo. Básicamente esa es la forma más común por la que llega a las personas que consumen. Hay una discusión entre el presidente y el gobierno y los Estados Unidos respecto a si se produce aquí, si solamente se empastilla aquí, si llegan sustancias de China y entonces aquí los cárteles hacen la producción. ¿Qué información tienen ustedes al respecto?
Bueno, nosotros manejamos básicamente información en materia de salud, Azucena. Nos dedicamos mucho a tener cercanía con las personas que consumen y también con las organizaciones que los atienden, que les hacen llegar servicios. Pues tenemos conocimiento de los patrones de consumo, de un poco la dinámica que tienen alrededor de su vida, ¿no? En el contexto del uso. Y bueno, pues no sabría decir exactamente en términos de la oferta que referenciadas, pero en materia de salud te puedo decir que estamos atendiendo el tema en coordinación con las autoridades estatales y municipales para tener mejor atención y que estas personas no solamente reciban servicios de salud, sino también se pueda salvar su vida a través de mecanismos como el acceso a la naloxona, que ayuda a revertir la sobredosis. Claro. Con base en esos datos que ustedes tienen, ¿cuál es la droga principal que se consume en México? Las metanfetaminas, eso es lo que nosotros estamos viendo desde el monitoreo del observatorio. Actualmente representa la principal sustancia por la que se demanda tratamiento en el país. Las metanfetaminas, perdóname mi ignorancia, ¿se toma, se inyecta, se fuma? Cristal, sí, el cristal. Es el cristal, regularmente se fuma. Muy bien, pues le agradezco, maestra, esta información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Azucena.